Hola amigos, bienvenidos a esta clase de hoy que es súper especial. Esta clase la voy a dar aquí al lado del mar de Lima, Perú, porque tiene que ver con algo relacionado con este mar que ustedes ven ahí al fondo. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca de la complejidad. ¿Qué es la complejidad? ¿Y por qué es necesario entender la complejidad cuando hablamos de ciencia y de procesos de investigación científica? ¿Qué es eso de complejidad? Bueno, para empezar a hablar de complejidad, lo primero que tenemos que entender entonces es que hay otro enfoque diferente a la complejidad, que es el enfoque lineal. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver las cosas desde ese enfoque lineal, precisamente porque nuestro cerebro hace un proceso que convierte toda la complejidad que hay alrededor del sistema natural, lo convierte en relaciones lineales de causa y efecto. Esa linealidad que tiene nuestro cerebro nos ha ayudado a sobrevivir como especie en nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de que esa forma de pensar, de ver la vida como simplemente relaciones causales, de causa y efecto, nos ha ayudado a sobrevivir, no nos es suficiente para entender la naturaleza. La naturaleza es mucho más que eso, es mucho más compleja. El enfoque lineal viene determinado, por ejemplo, con que alguien haga algo y producto de ese algo se genera una acción determinada. Entonces, si yo lanzo una piedra al aire, lo más seguro es que esa piedra caiga. Eso sería simplemente ver las cosas en términos lineales. En la ciencia, por ejemplo, en la física, ese enfoque lineal fue propuesto por Isaac Newton. O sea que a través de las ecuaciones de Newton, que son ecuaciones lineales de primer grado, Newton describe los movimientos de las esferas, de los planetas, incluso de las estrellas, y eso se puede modelar, y esos modelos son totalmente predecibles. O sea, los modelos lineales son predecibles. Por eso es que cuando se habla de linealidad, también se conoce este enfoque como el enfoque newtoniano, porque Newton desde la física lo implementa. Pero bueno, una cosa es describir la trayectoria de una bala, por ejemplo, en un espacio vacío, y otra cosa es describir la trayectoria de una bala en donde hay otras fuerzas, por ejemplo, el aire, la fuerza con que fue impulsada la bala, si el rifle o la pistola tenía de pronto un cañón unos grados, unos milímetros torcidos, si por la trayectoria de la bala de pronto se interfiere un ave o de pronto cae un rayo precisamente en un lugar donde la bala ya podría impactar. Entonces miren que modelar en un experimento la trayectoria de una bala pues podría explicarse a través de una ecuación lineal, pero explicar el movimiento de una bala ya en la vida real podría ser mucho más complejo. Por eso la linealidad no es suficiente para explicar los fenómenos de la vida, de la naturaleza. Miren ustedes ese mar que hay allí al fondo mío. Ese mar es inmensamente complejo. Sería muy fácil de pronto describir el movimiento de una gota de agua en una superficie metálica, con un ambiente totalmente controlado a través de una ecuación lineal. Pero si vemos ese mar con millones o quizás trillones de gotas de agua, todas expuestas a innumerables factores, ¿no? Como el viento, la gravedad,
el movimiento de la tierra, impactos de otros elementos, de piedras, de animales vivos. Si lo vemos así, entonces el movimiento de esas olas se vuelve inmensamente complejo. Se vuelve tan complejo que difícilmente lo podríamos predecir y mucho menos se podría describir como una ecuación lineal. Por eso necesitamos un enfoque complejo para observar la realidad. Entonces, que quede claro, cuando hablamos de complejidad en la ciencia, en lo que estamos hablando es de un enfoque científico, o sea, una forma de observar los fenómenos científicos. Entonces, al menos ya tenemos dos formas. Una, verlas desde un enfoque lineal, simple, newtoniano, y otra forma es de verlo a través de una complejidad. Pero bueno, entonces, si la complejidad es un enfoque de la ciencia, de ver los objetos de estudio de la ciencia, ¿qué es lo que me determina que ese enfoque sea complejo? O sea, ¿cómo se puede ver o cuáles son las características de esa complejidad? Bueno, al menos voy a mencionar 4 características que si las aplico, podría yo decir que estoy teniendo un enfoque complejo al ver un fenómeno natural o social, podríamos verlo también así, porque lo social hace parte de lo natural, ¿no? El comportamiento de los seres vivos hace parte de lo natural, porque nosotros los seres vivos hacemos parte de la naturaleza. Entonces, la primera característica que tenemos que tener en cuenta para saber que estamos teniendo un enfoque complejo al examinar nuestros objetos de estudio es el holismo, lo holístico. O sea, al observar un objeto de estudio de una perspectiva compleja, lo podemos hacer holísticamente. ¿Qué quiere decir eso holísticamente? Quiere decir que no lo vamos a ver por las partes, que no vamos a descomponer ese objeto por partes y examinar separadamente cada parte, sino ver el todo en su conjunto. El holismo tiene una regla que dice que el todo es más que la suma de las partes. O sea, por ejemplo, yo puedo ver a un insecto de manera lineal, ¿cierto? Un biólogo podría de pronto ver un insecto de manera lineal y podría descomponer ese insecto en sus extremidades, en su cuerpo, en su cabeza y estudiar cada parte por separado. Y luego todos esos estudios los juntaría y podría decir que ese insecto es la suma de todos los estudios de las partes. Eso sería un enfoque lineal de examinar a ese insecto. Pero un enfoque complejo sería verlo holísticamente. O sea que además de comprender cómo funcionan las partes, habría que ver a ese insecto en su todo, completo, cómo esas partes interactúan entre sí y en la interacción de esas partes emergen una cantidad de características que solamente son posibles que emerjan si esas partes están interactuando. Entonces el holismo es comprender que el todo es más que simplemente la suma de las partes individuales. Aquí nos enfrentamos a otra característica importante de la complejidad. Al aplicar nosotros el holismo, al ver las cosas de manera holística, entonces podemos observar características que emergen de ese todo, de esa interacción entre las partes. Esas características entonces se conocen como emergencias, pero no emergencia de vista, pues, como la palabra emergencia de hacer una cosa rápido, no, emergencia que emerge, que sale, que se subyace, que se genera al interactuar una cosa con la otra. En la naturaleza, las características principales de los seres vivos o de los sistemas complejos son características emergentes, o sea que se producen al interactuar las partes.
Bueno, entonces mire que ahí ya tenemos dos características que nos permite observar un sistema desde el punto de vista complejo. El holismo y la emergencia. Dos cosas que están unidas entre sí, dos conceptos que están muy relacionados entre sí. Podríamos sumarle otra característica al estudio de los sistemas complejos o de ver las cosas de manera compleja, y es tener en cuenta la entropía, la ley de la entropía. La ley de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, que dice que los sistemas no pueden retener o no pueden reutilizar toda su energía. O sea, por más eficiente que sea un sistema, no lograría nunca reutilizar su energía. Parte de esa energía se pierde, parte de esa energía se disipa, parte de la energía se utiliza para el movimiento o para la producción del mismo proceso, y esa energía que se utiliza en la producción del mismo proceso, lo que pasa es que se dispersa, se difumina, no se puede volver a utilizar. O sea que bajo ese principio ningún sistema podría ser eterno. Por ejemplo, un sistema perpetuo de energía, un sistema que genere energía y que a su vez esa energía lo utilice para sí mismo, en algún momento esa energía que sale no va a ser la misma que entra. Siempre va a entrar menos energía de la que sale, porque siempre se pierde energía. Esa es la entropía, y todos los sistemas del universo, así sean los más pequeños o los más grandes, están sujetos a esta ley de la entropía. La ley de la entropía entonces es también la que genera la muerte en los seres vivos. O sea, por mucho que viva un ser vivo, por muchos años que viva, en cualquier momento ese ser vivo va a tener que morir. Por muchos años que vivamos nosotros los seres humanos, por mucho que nos cuidemos y droga que tomemos, en algún momento vamos a morir. Bueno, la entropía también se puede ver como una medida de orden y desorden. O sea, si un sistema está ordenado, podríamos decir que tiene poca entropía. Cuando un sistema se desordena y se desordena muy rápido, podríamos decir que está generando mucha entropía. O sea que la entropía es una medida también del orden o también del desorden, ¿no? Entre más ordenado esté un sistema, entonces el sistema es menos entrópico, y entre más desordenado es más entrópico, tiene más entropía. Esto pues tiene que ver directamente relacionado con lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, con la vida y con la muerte también. O sea que la entropía se puede entender como el desorden que hay en nuestros organismos, que hace que en algún momento envejezcamos y nos enfermemos y nos muramos, ¿ya? O sea que nosotros en cierta forma morimos, los seres vivos morimos por el desorden que se genera en algún momento en nuestro sistema complejo por causa de la entropía. Entender eso entonces y ver los sistemas bajo esa óptica, entender ese principio, nos ayuda a observar los fenómenos naturales de una manera compleja. Y al tener en cuenta la entropía, entonces podemos ver otra cuarta característica que nos permite ver los sistemas de manera compleja, y es entender que en esa entropía se generan hechos o situaciones irreversibles. O sea, hay una irreversibilidad de algunas situaciones, y eso ocurre mucho en los sistemas naturales, ¿ya? O sea, un sistema jamás va a ser igual al que fue en el pasado. Por más que nosotros queramos que un río, por ejemplo, se parezca como fue hace 100 años, sería imposible lograrlo. Por más que nosotros queramos
hacer vivir a algo que ya murió, pues no lo vamos a lograr. Nosotros morimos porque ocurre un hecho irreversible en nuestro cuerpo, que es la muerte. Y eso nos sucede a todos los seres humanos. Las enfermedades que nos dan a nosotros, a los seres vivos, generan efectos irreversibles, ¿ya? Generan cicatrices, generan cambios en nuestro organismo que nunca más vuelven a su etapa original. Todos los sistemas vivos, todos los sistemas naturales tienen estas características de irreversibilidad. Por eso los impactos en el medio ambiente son tan peligrosos y tan dañinos. Por ejemplo, si cae una sustancia química en un río, mercurio por ejemplo, pues ese mercurio va a generar efectos irreversibles en ese río. O sea, por más que se limpie el río y por más remediación que se le haga a ese río, jamás ese río va a ser igual. Reconocer que hay irreversibilidad en los sistemas naturales es ver al sistema natural desde una perspectiva compleja. Entonces, bueno, ya tenemos ahí 4 características para saber si estamos teniendo un enfoque complejo al observar nuestros objetos de estudio. Entonces, repasémoslas otra vez. Una es verlos de manera holística. Otra es reconocer que emergen características de la interacción entre las partes. Otra es ver o reconocer la entropía. Y cuarto, al reconocer esta entropía, de seguro vamos a determinar que hay situaciones y hechos irreversibles en esos sistemas. Bueno, con esto terminamos esta reflexión sobre qué es la complejidad. Espero que les haya gustado, que comenten este video y que lo podamos hacer mucho más complejo de lo que es. Gracias.